Obras maestras de Howard Phillips Lovecraft. Las ratas en la pared, parte 2. Durante 5 días, nuestra ruina prosiguió en medio de la más absoluta calma, empleando la mayor parte del tiempo en la clasificación de antiguos documentos relativos a la familia. Disponía ya de unas cuantas descripciones muy detalladas de la tragedia final y la huida de Walter Delaporte, que supone sería lo que encerraba el legajo hereditario perdido en el incendio de Carfax. Al parecer, a mi antepasado se le acusó, con sobrada razón, de matar al resto de los moradores de la casa, salvo 4 criados cómplices suyos, mientras dormían, unas 2 semanas después de un sorprendente descubrimiento que habría de alterar toda la forma de ser, pero que no debió desvelar más que a los criados que colaboraron con él en el asesinato y, seguidamente, huyeron lejos del alcance de la justicia. Esta masacre deliberada, la cual incluyó a un padre, 3 hermanos y 2 hermanas, fue en gran medida condonada por los aldeanos y con tal negligencia dictaminada por la justicia que su instigador pudo huir con todos los honores sin sufrir el menor daño ni tener que disfrazarse a Virginia. El sentir general que circulaba en el pueblo era que había liberado aquellas tierras de la maldición inmemorial que sobre ellas pesaba. Ni siquiera puedo conjeturar cuál fue el descubrimiento que llevó a mi antepasado a cometer tan abominable acción. Walter Delaporte debía conocer desde hacía tiempo las siniestras historias que se contaban sobre su familia, por lo que no creo que el motivo que desató todo proviniera de dicha fuente. ¿Presenciaría acaso algún antiguo y espeluznante rito? ¿O se daría de bruces con algún tenebroso símbolo revelador en el priorato o en sus aledaños? En Inglaterra se le tenía por un joven tímido de buenos modales. En Virginia parecía más un ser de carácter atormentado y aprensivo que un tipo duro o amargado. De él se decía en el diario de otro aventurero de rancio abolengo, Francis Harley de Bellevue, que era un hombre sin par en lo tocante al sentido de la justicia, el honor y la discreción. El 22 de julio ocurrió el primer incidente. Aunque apenas se le prestó atención en aquel momento, adquiere un significado premonitorio en relación con ulteriores acontecimientos. Fue tan poca cosa que casi no se le dio importancia, y apenas pudo advertirse en las circunstancias reinantes, pues debe recordarse que el edificio era prácticamente nuevo en su totalidad, salvo los muros, y se hallaba atendido por una avesada servidumbre. Toda aprehensión habría sido absurda, no obstante las historias que corrían sobre el lugar. Lo que después recordé es simplemente esto: mi viejo gato negro, cuyo humor también conozco,
Estaba indudablemente alerta e inquieto en una medida que no concordaba en nada con su habitual modo de ser. Iba de una habitación a otra, dando la impresión de estar intranquilo y preocupado por algo, y olisqueaba constantemente los muros que formaban parte de la estructura gótica. Comprendo perfectamente cuán trillado suena todo esto. Algo así como el inevitable perro del cuento de fantasmas, que no cesa de gruñir hasta que su amo ve finalmente la figura envuelta en sábanas. Pero en este caso concreto creo que tiene su importancia. Al día siguiente, un criado vino a darme cuenta de la inquietud reinante entre los gatos de la casa. Yo me encontraba en mi estudio, una habitación de techo alto y orientada al occidente que había en el segundo piso, con arcos de aristas artesonado de roble oscuro y una triple ventana gótica que daba al precipicio de roca caliza y desde lo que se divisaba el inhóspito valle. Mientras me hablaba el criado, pude ver cómo la forma de Azabache del Negro se arrastraba a lo largo del muro oeste y arañaba el nuevo arrezonado que cubría la antigua piedra. Le dije al hombre que debía tratarse de algún extraño olor o emanación procedente de la antigua mampostería, y que si bien era imperceptible al olfato humano, debía afectar a los sensibles órganos de los felinos, a pesar del artesonado que lo cubría. Así lo creía sinceramente, y cuando aquel hombre aludió a la posible presencia de roedores, le dije en aquel lugar no había habido ratas durante 300 años, y que difícilmente podrían encontrarse los ratones de la campiña que los circundaba en tan altos muros, pues nunca se los había merodeando por allí. Aquella tarde llamé al capitán Norris, quien me aseguró que le parecía bastante increíble que los ratones del campo infestaran de repente el priorato, pues que él supiera no había precedentes de nada semejante. Aquella noche, prescindiendo como de costumbre de la ayuda del mayordomo, me retiré a la cámara de la torre orientada al occidente que me había reservado. A ella se llegaba desde el estudio tras subir por una escalinata de piedra y atravesar una pequeña galería. La primera antigua en parte, la segunda enteramente restaurada. La estancia era circular, de techo muy alto y sin revestimiento alguno, si bien de la pared colgaba unos tapices que había comprado en Londres. Después de comprobar que el negro se hallaba conmigo, cerré la pesada puerta gótica y me recogí a la luz de aquellas bombillas eléctricas que tanto se asemejaban a bujías. Al cabo de un rato apagué la luz y me dejé hundir en la taraseada y endosada cama coronada por 4 baldaquines, con el gato venerable en su habitual lugar a mis pies. No eché las cortinas, quedando mi mirada fija en la angosta ventana que daba al norte y tenía justo frente a mí. Un esbozo de aurora se dibujaba en el cielo, destacando la siempre grata silueta de las primorosas tracerías de la ventana. En un momento dado debí quedarme apaciblemente dormido, pues claramente recuerdo una sensación de despertar de extraños sueños, cuando el gato dio un brusco respingo abandonando la serena posición
en que se hallaba. Pude verlo gracias al tenue resplandor de la aurora. Tenía la cabeza enhiesta hacia adelante, las patas delanteras clavadas en mis tobillos y las traseras estiradas, cuán largas eran. Miraba fijamente a un punto de la pared situado algo al oeste de la ventana, un punto en el que mi vista se encontraba nada digno de resaltar, pero en el que se concentraban ahora mis 5 sentidos. Mientras observaba, comprendí el motivo de la excitación del negro. Si se movieron o no los tapices es algo que no sabría decir. A mí me pareció que sí, aunque muy ligeramente. Pero lo que sí puedo jurar es que detrás de los tapices oí un ruido, leve pero nítido, como de ratas o ratones escabulléndose con precipitación. No había transcurrido un segundo cuando el gato se había arrojado materialmente sobre el tapiz de matizados colores, haciendo caer al suelo, debido a su peso, la parte a la que se agarró y dejando al descubierto un antiguo y húmedo muro de piedra, retocado aquí y allá por los restauradores, y sin la menor traza de ratas merodeando por sus inmediaciones. El negro recorrió de arriba a abajo el suelo de aquella parte del muro, desgarrando el tapiz caído e intentando en ocasiones introducir sus garras entre el muro y la tarima del suelo. Pero no encontró nada, y al cabo de un rato volvió muy fatigado a su habitual posición a mis pies. Yo no me había levantado de la cama, pero no volví a conciliar el sueño en toda la noche. A la mañana siguiente indagué entre la servidumbre, pero nadie había advertido nada anormal, excepto la cocinera, que recordaba el anómalo comportamiento de un gato que dormitaba en el alféizar de su ventana. Ese gato se puso a maullar a cierta hora de la noche, despertando a la cocinera justo a tiempo de verlo lanzarse a toda velocidad por la puerta abierta, escaleras abajo. Al mediodía me quedé un rato amodorrado, y al despertar me fui a visitar de nuevo al capitán Norris, quien mostró especial interés en lo que le conté. Los incidentes extraños, tan raros y a la vez tan curiosos, despertaban en él el sentido de lo pintoresco y le trajeron a la memoria multitud de recuerdos históricos sobre fantasmas. Estábamos completamente perplejos ante la presencia de las ratas, y lo único que se le ocurrió a Norris fue dejarme unas trampas y verde de París que mandé a los criados colocar en lugares estratégicos cuando regresé. Me retiré temprano, pues tenía mucho sueño, pero mientras dormía me asaltaron atroces pesadillas. En ellas miraba hacia abajo desde una impresionante altura, una gruta débilmente iluminada cuyo suelo estaba cubierto por una gruesa capa de estiércol. En el interior de dicha gruta había un demonio porquerizo, de canosa barba, que dirigía con su cayado un rebaño de bestias fungiformes y flácidas, cuya sola vista me produjo una indescriptible repugnancia. Luego, mientras el porquero se detenía un instante y se inclinaba para divisar su rebaño, un impresionante enjambre de ratas llovió del cielo sobre el hediondo abismo y se puso a devorar a animales y hombre. Tras tan terrorífica visión, me desperté abruptamente a causa de los movimientos bruscos del negro, que como de costumbre dormía a mis pies.
Esta vez no tuve que inquirir por el origen de los gruñidos y resoplidos, ni por el miedo que le impulsaba a hundir sus garras en mis tobillos, inconsciente de su efecto, pues las 4 paredes de la estancia bullían de un sonido nauseabundo, el repugnante deslizarse de gigantescas ratas voraces. Ahora no había aurora que permitiera ver en qué estado se hallaba el tapiz. La sección caía, había reemplazado, pero no vacilé ni un instante en encender la luz. Como las bombillas saltaron en resplandor, pude ver cómo todo el tapiz se sacudía espantosamente, hasta el punto de que los dibujos, de por sí ya un tanto originales, se pusieron a ejecutar una singular danza de la muerte. La agitación desapareció casi al instante, y con ella los ruidos. Saltando del lecho, hurgué en el tapiz con el largo mango del calentador de cama que había en la habitación, y levanté una parte del mismo para ver qué había debajo. Pero allí no había sino el restaurado muro de piedra, y para entonces ya había remitido el estado de tensión en que se encontraba el gato debido al olfateo de algo anómalo. Cuando examiné el cepo circular que había colocado en la habitación, pude ver que todos los orificios se encontraban forzados, aunque no quedase rastro de lo que debió escaparse tras caer en la trampa. Además, dormir quedaba fuera de la cuestión, así que encendí una vela, abrí la puerta y salí a la galería al final de la cual estaban las escaleras que conducían a mi estudio, con el negro siempre pegado a mis talones. Antes de llegar a la escalinata de piedra, empero, el gato salió disparado delante de mí y desapareció tras el antiguo tramo. Mientras bajaba las escaleras, llegaron de repente hacia mí unos sonidos producidos en la gran estancia que quedaba debajo. Unos sonidos de tal naturaleza que no podían inducir a equívoco. Las paredes con paneles de roble estaban llenas de ratas que se deslizaban y se arremolinaban en un inusitado frenesí, mientras el negro corría de un lado para otro con la irritación propia de un cazador burlado. Al llegar abajo escondí la luz, pero no por ello el ruido se remitió esta vez. Las ratas seguían alborotadas, dispersándose en baraúnda, con tal estrépito y tal nitidez, que finalmente no me resultó difícil asignar una dirección precisa a sus movimientos. Estas criaturas, en número al parecer incalculable, estaban embarcadas en un impresionante movimiento migratorio desde inimaginables alturas hasta una profundidad desconocida. Ahora escuché pasos en el corredor, y en otro momento 2 criados abrían de golpe la maciza puerta. Rastreaban toda la casa en busca del origen de aquel revuelo que llevó a todos los gatos de la casa a lanzar estridentes maullidos y a saltar precipitadamente varios tramos de escalera hasta llegar ante la puerta cerrada del sótano, donde se agazaparon sin dejar de maullar. Les pregunté a los criados si habían visto las ratas, pero su respuesta fue negativa. Y cuando me volteé para llamar su atención a los sonidos que se oían en el interior del artesonado, pude advertir que el ruido había cesado. Junto con aquellos hombres, bajé hasta la puerta del sótano.
pero para entonces ya se habían dispersado los gatos. Luego decidí explorar la cripta que había debajo, pero de momento me limité a inspeccionar los cepos. Todos habían saltado, pero no tenían ni un solo ocupante. Contento porque, excepto los felinos y yo, nadie más había oído las ratas, me senté en mi estudio hasta que alboreó el día, reflexionando intensamente sobre cuál pudiera ser la causa de todo ello y tratando de recordar todo fragmento de leyenda desenterrado por mí que hiciera referencia al edificio en que habitaba. Dormí un poco en la mañana, reclinado en el único sillón confortable del gabinete que mi medieval diseño del mobiliario no logró proscribir. Al despertarme, llamé por teléfono al capitán Norris, quien se presentó al cabo de un rato y me acompañó en la exploración del sótano. Absolutamente nada adverso fue encontrado, aunque no pudimos reprimir un escalofrío al enterarnos de que la cripta databa de tiempo de los romanos. Todos los arcos bajos y macizos pilares eran de estilo romano, no del estilo degradado románico de los sajones torpes, sino del severo y armónico clasicismo de la era de los Césares. En efecto, las paredes abundaban en inscripciones familiares a los arqueólogos que habían explorado en repetidas ocasiones el lugar. Podían leerse cosas como Getae, Prob, Temp, Dona y al Praeg Bes Pontifici Atis. La referencia a Aris me produjo un estremecimiento, pues había leído a Catulo y sabía algo de los abominables ritos dedicados al dios oriental, cuyo culto tanto se confundía con el de Cíbeles. Norris y yo, a la luz de unos faroles, tratamos de interpretar los extraños y descoloridos dibujos que se veían en unos bloques de piedra irregularmente rectangulares que debieron ser altares en otro tiempo, pero no pudimos sacar nada en claro. Recordamos que uno de aquellos dibujos, una especie de sol del que salían unos rayos en todas las direcciones, fue escogido por los estudiantes para mostrar que no era de origen romano, sugiriendo que los sacerdotes romanos se habían limitado a adoptar aquellos altares que provendrían de un templo más antiguo y probablemente aborigen levantado sobre aquel mismo suelo. En uno de aquellos bloques se advertían unas manchas marrones que se dieron que pensar. El mayor de todos ellos, un bloque que se encontraba en el centro de la estancia, tenía ciertos detalles en la cara superior que indicaban que había estado en contacto con el fuego. Probablemente se trataba de ofrendas incineradas. Tales eran las cosas que se veían en aquella cripta, ante cuya puerta los gatos habían estado maullando, y donde Norris y yo decidido pasar la noche. Los criados, a quienes se les advirtió que no se preocuparan por los movimientos de los gatos durante la noche, bajaron sendos sofás y el negro fue admitido en calidad de ayuda a la vez que de compañía. Juzgamos oportuno cerrar herméticamente la gran puerta de roble, una réplica moderna con rendijas para la ventilación, y seguidamente
Nos retiramos con los faroles aún encendidos a aguardar cuanto pudiera depararnos la noche. La cripta estaba en la parte inferior de los cimientos del priorato y al fondo de la cara del prominente precipicio que dominaba el desolado valle. No dudaba que aquel había sido el objetivo de las infatigables e inexplicables raras ratas, aun cuando no sabría decir el motivo. Mientras aguardábamos expectantes, mi vigilia se entremezclaba ocasionalmente con sueños, a medio formar, de los que me despertaban los inquietos movimientos del gato que, como de costumbre, se encontraba a mis pies. Pero aquella noche mis sueños no tuvieron nada de agradable. Al contrario, fueron tan espeluznantes como los de la noche anterior. De nuevo aparecía ante mí la siniestra gruta, en penumbra, y el porquero con sus innombrables y fungiformes bestias revolcándose en el cieno. Al mirar a aquellos seres me parecían más cerca y con perfiles más precisos, tan precisos que casi podía ver sus rasgos físicos. Luego pude ver la flácida fisonomía de uno de ellos y desperté profiriendo tal grito que el negro dio un violento respingo, mientras el capitán Norris, que se había pegado el ojo con toda la noche, se echó a reír a carcajadas. Y aún más, o quizás menos, habría reído Norris de haber sabido el motivo de mi estruendoso grito. Pero ni yo mismo lo recordé hasta pasado un rato. El horror descarnado tiene la virtud de paralizar a menudo la memoria.